Show de Suárez y jornada histórica para el Inter Miami, aunque la hazaña se quedó corta. PSG domina su grupo y el Atlético de Madrid suma otro fracaso. Lamine Yamal y las vacaciones con su ídolo. Y les cuento una de las cosas que más me ha gustado del Mundial de Clubes. Quédense y se las doy, como siempre, cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Nos sigue regalando el Mundial de Clubes grandes jornadas, partidos emocionantes, otros no tanto, hay que decir la verdad. El PSG Seattle Sounders, por ejemplo, fue bastante infumable, pero en la noche para el mercado de los Estados Unidos y Latinoamérica, creo que vivimos una jornada muy intensa. Ese Inter Miami contra Palmeiras fue un partido que tuvo un poco de todo, sin que fuera brillante durante los 90 minutos, pero con grandes historias y con, me parece, una intensidad y un nivel de juego notable para este momento de la temporada. En el caso del equipo de MLS está a mitad de camino y en el caso del equipo brasileño también bastante aceitado. Pero bueno, acá se jugaban los dos el pase como primero de grupo, mientras que el Porto increíblemente iba a sufrir con el Al-Ahly en esta jornada. Pero no me voy a enfocar en ese partido porque lo importante pasaba en ese duelo entre Miami y Palmeiras en el estadio de Miami, en el Hard Rock Stadium. Bueno, uno de los mejores partidos que le he visto al Inter Miami desde que llegó Leo Messi. Lo digo tomando en cuenta qué rival se trataba. Miami, en la primera temporada de Leo Messi, tuvo también grandes partidos. Ganó un título dentro del ecosistema de la MLS, más la Liga MX, aquel título de Leagues Cup, que creo que tiene ciertas similaridades, ciertas similitudes con lo que se está viviendo en este mes de Mundial de Clubes. Y luego, en la temporada 2024, Miami fue el mejor equipo de la campaña regular, rompió el récord de puntos de un equipo para temporada regular en la MLS y fracasó en la primera ronda de playoffs. Pero poniendo todo en la mezcla, poniendo todo en la ecuación, el rival, el escenario, el compromiso, la importancia de esta competencia, el dinero que está en juego, creo que este ha sido el mejor partido de Miami en mucho tiempo y se le escapó por nada. Terminó empatándolo cuando lo ganaba 2-0, pero no solo lo ganaba, lo dominaba. El primer gol llega con una joya de quien fue la figura, elegido, la figura del partido. En este Mundial de Clubes no siempre el elegido, que implica un poco de votación popular también, ha sido realmente el mejor de la cancha, pero lo que hizo Luis Suárez fue para pararse y aplaudir. El primer gol es una jugada magistral de Suárez, dando un pase de pecho, jugando de pivot, de espaldas al arco para Allende, que luego define con mucha clase, con mucho fundamento, escorándose hacia la izquierda, llevándose con el cuerpo, con el movimiento al portero y después abriendo la pierna derecha, abriendo la cadera para ponerla en el otro palo. 1-0 se ponía a ganar Miami, que siguió teniendo la pelota. Un Miami que tuvo 55% de posesión frente a Palmeiras. Y ningún equipo brasileño está acostumbrado a jugar sin la pelota. Y este Miami está acostumbrado a jugar con la pelota, pero le ha costado contra ciertos rivales. Y no fue así contra Palmeiras. Volvimos a ver a un Leo Messi bastante metido en el partido, generando. Ya hemos hablado de la realidad de Leo Messi, que no es el jugador que va a correr constantemente durante los 90 minutos, pero cuando elige sus momentos, y especialmente en torneos cortos como este, creo que sigue estando muy por encima del nivel promedio de cualquier competencia. El primero lo anotó Suárez, el segundo llegaría más adelante, el primero lo anotó Allende a pase de Suárez y el segundo fue magistral. Luis Suárez recibiendo en 3/4 de cancha y sacándose a 3 rivales encima, digan lo que quieran. La marcación, la defensa de Palmeiras fue penosa contra un tipo que está semi-retirado porque Luis Suárez físicamente ya no es el mismo. Creo que su caso es mucho más notorio que el de Leo Messi en lo físico. Le cuesta, las rodillas las tiene a medio andar. Físicamente no está quizá en el peso ideal para jugar con esas rodillas. Y aún así hizo un gol que a mí me recordó el mejor Luis Suárez, el Luis Suárez del 2015 con el Barcelona, el Luis Suárez previo que volaba con el Liverpool. 2-0 lo ganaba Miami en 65 minutos y todavía 10 minutos más dominó el partido. Tuvo la pelota, se cantaba casi el ole desde la tribuna y en la recta final se le acabó la gasolina al Inter. Hay que darle también mérito a Palmeiras. Gol de Paulinho al 80, gol de Mauricio al 88. Y bueno, no es que el punto contra un rival como Palmeiras sea un mal resultado para Inter Miami, pero con la victoria se aseguraba pasar primero y medirse a Botafogo. Tampoco es un rival sencillo,
Pero el resultado de no clasificar primero es ahora medirse al Paris Saint-Germain. Un partido que luce a priori muy desequilibrado. La verdad es que viendo lo que dejó en la cancha Inter Miami contra Palmeiras, yo pensaría que con algo similar le podría competir al menos al Paris Saint-Germain. El cuadro europeo ha sufrido un poco el tema del calor y se le vio en ese partido. Ya voy a hablar de ese grupo también. Se le vio en el partido de esta jornada frente a Seattle. Pero la realidad es que Miami lo va a tener muy difícil frente al Paris Saint-Germain. A par de minutos se quedó de ganar el partido y enfrentarse a Botafogo, y ahora le va a tocar enfrentar en Atlanta al Paris Saint-Germain. Pero sin duda alguna el mejor partido que le he visto al Inter Miami desde que llegó Leo Messi por, insisto, el rival, el momento, la competencia, los ojos del mundo puestos sobre Inter Miami, y también con un Javier Mascherano que hasta este punto de la temporada, antes de empezar el Mundial de Clubes, no nos había hecho entender todavía a qué jugaba su Inter Miami. Entendiendo también las limitaciones que tiene este equipo. Y esto yo siempre trato de recordarlo. Cuando la gente compara la MLS con otras ligas, la MLS sigue siendo una liga en crecimiento que además tiene muchas reglas que restringen el armar a un equipo por más dinero que quieras invertir. Y esas reglas se han ido amoldando a los tiempos o se han ido liberando un poco para que se permita el fichaje de lo que hace, por ejemplo, Inter Miami no se podía hacer hace 10 años, ¿no? El fichar a 2 o 3 o 4 jugadores de alto nivel que devengan altos salarios y que evidentemente te levantan el nivel en lo colectivo. Pensando en eso, este equipo de Inter Miami ha competido muy bien, pero se quedó a nada de una victoria que también, como la de Porto, hubiera sido histórica. También se definió más temprano en la jornada del Grupo B, ese que se cruza con el Grupo A. Ya les decía, Inter Miami se va a cruzar con Paris Saint-Germain, Leo Messi contra su último club, Leo Messi contra su entrenador en el Barcelona, en una de sus etapas más exitosas. Así que muchas historias se combinan en ese duelo. Pero llegamos hasta aquí porque el Paris Saint-Germain, después de la derrota contra el Botafogo, antes había goleado al Atlético de Madrid, tenía a su merced al rival más accesible del grupo, Seattle Sounders. Le ganó 2-0 en un partido para nada brillante. Incluso le pudo marcar Seattle Sounders en una jugada en la que, por exceso de confianza, regala la pelota a Donnarumma y ahí se pudo meter en el partido Seattle. Pero de haberlo necesitado, si llegaba a caer ese gol, PSG estoy seguro que hubiera puesto una marcha más y hubiera dominado este partido de cualquier manera. Sin ser brillante y probablemente administrándose en lo físico, el equipo de Luis Enrique lo ganó 2-0. Un gol de Kvaratskhelia casi sin querer, de espaldas, un desvío a un disparo de un compañero. Y Achraf Hakimi que marca solo, sin ningún tipo de custodia dentro del área, el segundo tanto al minuto 67. Un partido que casi que sobró. Honestamente, muy poco interesante. Lo interesante del grupo se estaba jugando en el otro partido, porque Botafogo llegaba con la ventaja de haberle ganado al Paris Saint-Germain, ya le había ganado a Seattle Sounders, tenía esos 6 puntos en el bolsillo, así que esto obligaba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone a ganar. Pero no solo ganar, porque había quedado muy tocado el Atlético del Cholo por ese 4-0, que en mi opinión tranquilamente pudo haber sido 6-0, porque así lo dominó el Paris Saint-Germain en ese primer partido del grupo. Pero muy tocado por ese 4-0, el Atlético necesitaba ganarle y meterle 3, sin respuesta, a Botafogo. Y el primer gol y único gol del partido para el Atlético llegó después del minuto 85. Lo anotó un hombre que vino de la banca. Lo anotó Antoine Griezmann, después de una muy buena jugada de Julián Álvarez, que creo que ha sido el punto más alto del Atlético en este Mundial de Clubes. Pongamos las cosas sobre la mesa. Este para mí era el grupo más difícil. Para mí era el grupo de la muerte. Quitando Seattle, que no esperábamos que compitiera, que llegó en medio de protestas de los jugadores, porque no estaban muy contentos con cómo, por el acuerdo colectivo que existe en MLS, se iba a distribuir el dinero extra del Mundial de Clubes, que para cuando ellos firmaron ese acuerdo no existía el Mundial de Clubes. Bueno, en medio de todas esas circunstancias y tampoco siendo un equipo de los mejores hoy en MLS, era obvio que no iba a ser competitivo dentro de este grupo, pero estaba Botafogo, el campeón vigente de América, estaba el campeón vigente de la Champions y estaba uno de los que siempre anima en la Liga Española y que no podemos olvidar, en la última década y media jugó un par de finales de Champions. Pero ese que siempre anima se quedó en eso, en solamente animar otra vez. El Atlético, es verdad, contra Botafogo lo buscó, tuvo mucha más intención que el equipo brasileño. Si revisamos incluso
números, estadísticas de ese partido, el Atlético tuvo mayor posesión, 60%, 23 intentos por 7 de Botafogo, 5 entre los 3 palos solamente, y 3 entre los 3 palos tuvo Botafogo. 1-0 terminó el partido, pero el Atlético siento que no solo se dejó o no solo selló su eliminación en este partido, lo hizo en todo el torneo por falta de ambición. Es algo de lo que ha adolecido durante los últimos 10 años bajo el mando del Cholo Simeone. Y tan es así que una vez más en conferencia de prensa el Cholo Simeone se mostró bastante, ¿cómo decir?, despreocupado por la eliminación del Atlético de Madrid en un torneo como este, después de una temporada en la que en el último mes y medio se descolgó completamente de la lucha por la Liga. Escuchen lo que dijo el Cholo sobre su grupo y dónde está su Atlético. Y te preguntas, ¿no? Estamos en la zona donde está el París, donde está el Botafogo. Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Y bueno, nada, es la parte hermosa del fútbol que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero bueno, que siempre nos falta un poco más. Casi así es el fútbol, ¿no? Pero de así es el fútbol en así es el fútbol, este Atlético ha dejado de competir, o al menos no compite todo el tiempo que tiene que competir. En la Liga Española le faltó 2 meses para terminar de competir y en este Mundial de Clubes no compitió, porque le ganó a última hora a Botafogo cuando sabía que tenía que hacerle 3 goles. Quizá no fue lo agresivo necesario. Y esa primera presentación contra Paris Saint-Germain, jugando como siempre le juega a los rivales que en el papel tendrían que ser rivales para jugarles de tú a tú, y el Atlético siempre le juega de víctima. Y eso lo terminó pagando con aquel 4-0 que, insisto, por juego, por fútbol, tranquilamente pudo haber sido una goleada mucho más escandalosa. Se va el Atlético eliminado del Mundial de Clubes y parece que no pasa nada. El siguiente tema del que quiero hablar no es un tema estrictamente futbolístico y lo voy a dejar claro y espero que se entienda el por qué me llama la atención este tema y creo que vale la pena conversarlo. Muchos, yo me pongo en la lista, extrañamos al Barcelona en este Mundial de Clubes y es un poco el tema del formato y cómo se consiguen los cupos, ¿no? En un camino de los últimos 4 años y allí el Barcelona falló. Pero qué lindo hubiera sido ver, así como el Barça, al Liverpool, equipos que fueron muy buenos recientemente, que hoy probablemente estarían compitiendo al más alto nivel en el Mundial de Clubes. Pero no pasó. A mí me hubiera encantado ver a Lamine Yamal el Mundial de Clubes. Seguro al chico le hubiera fascinado jugar el Mundial de Clubes. Pero lo siguiente que le ocurrió le debe haber fascinado tanto o más a Lamine Yamal. Y fue darse una semana de vacaciones junto a quien fuera y es su ídolo futbolístico. Neymar, que está en un momento extraño en su carrera con apenas 33 años, pieza del Santos, no sabemos si va a renovar con el Santos, no sabemos si a esta altura, con lo poco que ha mostrado, alguien en Europa va a levantar la mano para querer ficharlo, pero hemos entendido que en los últimos 5 años a Neymar esas cosas igual y no le preocupan demasiado. Vive su vida, la disfruta como tiene el derecho de hacer, pero el foco no está puesto en el fútbol. Pero cuando Neymar puso su foco en el fútbol, fue uno de los mejores del mundo. Y esa figura de Neymar, encandiló en su momento a un niño llamado Lamine Yamal. Un niño de 8 años, quizá, de 7 años, cuando eres realmente impresionable. Y con razón. Y si uno ve a Lamine Yamal, hay mucho del estilo de fútbol de Neymar. Pero bueno, quizá Lamine Yamal vivió una de las mejores semanas de su vida. Mejor que en la recta final de la Champions, mejor que en los clásicos, en los que fue figura frente al Real Madrid, porque estuvo al lado de su ídolo y probablemente sintió que ese ídolo hoy le respeta futbolísticamente, que se ha ganado el derecho de conversar con él de tú a tú y de pasar un tiempo con él. La pregunta es si Lamine Yamal en la cancha va a seguir siendo Lamine Yamal o va a evolucionar hacia Neymar. Ojalá que no sea el caso y ojalá que yo no esté mezclando cosas que no tienen que mezclarse aquí. Pero el hecho de que Neymar sea el ídolo de Lamine Yamal habla mucho de qué cosas pueden estar en la cabeza de Lamine Yamal, que hoy, hasta este momento, ha sido
un chico súper profesional. Pero hay un tema importante. Lamine Yamal, a sus 17 años, tiene hoy el hambre absoluta de ganar todo lo que se le cruce. Y ese quizás es el elemento más difícil de mantener en un futbolista exitoso. ¿Por qué Cristiano? ¿Por qué Messi han marcado una diferencia tan notable en la última década y media del fútbol? Porque nunca perdieron el hambre. Pero ¿cuántos otros futbolistas talentosos hemos visto tocar el cielo y perder ese extra? Esas ganas de ir por todo en cada partido. Hay montones de ejemplos. Y hay muchos ejemplos de futbolistas brasileños. Sin querer, digamos, estereotipar, pero se me ocurre Ronaldinho, se me ocurre Adriano, que tuvo también muchos temas, también o problemas extracancha y probablemente influyó el alcoholismo, etc. Pero mi punto es que una de las cosas más difíciles para convertirte de un Ansu Fati, de un Lamine Yamal, de un Kylian Mbappé, de un Erling Haaland, en un Messi o en un Cristiano, es no perder el hambre de ganarlo todo. A los 20, a los 23, a los 28, a los 30, a los 35, etc. Como la tiene todavía Luis Suárez, con una rodilla y media. Y solo eso. Esa semana de vacaciones debe haber sido maravillosa para Lamine Yamal. Ojalá que esa idolatría por Neymar esté solo ahí, quede solo ahí, en el fútbol y cómo no, en la amistad, ¿por qué no? Pero que su rumbo futbolístico tome un camino propio y no el que dejó trazado un Neymar, que para mí sigue siendo uno de los talentos menos aprovechados en la historia del fútbol. Pero imagínense lo que significó para Lamine Yamal, que en una de sus fotos, una de las tantas imágenes que compartió en sus redes sobre las vacaciones, puso una foto de Neymar usando la camiseta del Barça con el nombre Lamine Yamal y el texto "Mira mamá" y unos ojitos llorosos, ¿no? Lo emotivo que debe haber sido para él que su ídolo se pusiera su camiseta, una camiseta que además Neymar llevó y portó muy bien hasta que decidió abrirse la puerta e irse al Paris Saint-Germain. Hermosas vacaciones las que pasó Lamine Yamal junto a Neymar. Ojalá que futbolísticamente se parezca solo dentro del rectángulo a su ídolo brasileño. Y les prometí que les iba a hablar de lo que más me ha gustado, o una de las cosas que más me han gustado de este Mundial de Clubes. Y creo que ustedes van a estar conmigo en esta. Y estoy hablando de la cámara del árbitro, la visión del árbitro incorporada a la transmisión del partido de fútbol. Hay dos cosas que quiero decir sobre la cámara del árbitro. La primera es que esto no es nuevo, pero que muchos se están enterando de que existe, no que existe esta tecnología, pero de que se usa en el fútbol esta tecnología. Y en la Major League Soccer, por ejemplo, y no hay que sorprenderse de que haya sido ahí donde se comenzó a usar con frecuencia, ya se usó, por ejemplo, en un juego de estrellas en 2013. Estamos hablando hace 12 años. Ya se usó la cámara del árbitro. Y son esas cosas que cuando comienzan a pasar en la MLS se critican porque se dice, es que quieren inventar el fútbol. Sí. A veces en el fútbol en los Estados Unidos, como cuando se definían los partidos en penales con pelotas en movimiento, por ejemplo. Eso se terminó desechando, pero existió. Y fue un invento creado en la Major League Soccer. Bueno, esto se usó y se sigue usando en los juegos de estrellas de la Major League Soccer, así que nuevo no es. Pero nuevo para la mayoría o para el aficionado casual del fútbol, el aficionado de todas partes del fútbol, que no tiene por qué ver la MLS, sí es una novedad. Y es fantástico, creo que a la mayoría le ha gustado. Y a mí me hizo pensar en una cosa. Yo siempre he pensado, y tengo algunos conocidos, amigos árbitros, siempre he pensado qué lleva a un árbitro a querer ser árbitro. Y lo pienso porque el árbitro es muy maltratado en el fútbol. Lo maltrata el jugador, lo maltrata el aficionado, lo maltratan los dueños de equipos. Más de una vez en algunas ligas hemos visto dueños de equipo bajar y amenazar a los árbitros. Los golpean, les escupen en algunas ligas. Y eso a mí muchas veces me hace pensar, pero ¿por qué alguien quiere ser árbitro? Y ver frecuentemente la cámara del árbitro me quitó cualquier duda. Cuando ves esa imagen y te sientes metido en el partido, entiendes que el árbitro está ahí, es parte de la historia. Y la vive, creo que solamente los jugadores que tocan la pelota son los que tienen una sensación de mayor protagonismo que el árbitro. El árbitro está ahí, el árbitro decide, tiene poder sobre
sobre jugadas que van a quedar en la memoria colectiva, sobre episodios históricos del deporte. Y ver esa imagen me quita cualquier duda. Por eso. Y al final es un poco lo que nos pasa a los periodistas deportivos, que yo diría en un 95% nos elegimos dedicarnos a esto porque quizá era la manera más fácil o la manera o el modo de estar más cerca de algo que nos enamoró desde chicos, cualquier deporte o varios deportes. Si el impedimento de jugarlo, de protagonizarlo, estaba ahí, la otra vía, el otro camino era dedicarse a hablar del deporte. Y bueno, para los árbitros es seguramente esa emoción, pero multiplicada a la N potencia, estando dentro del terreno. A mí me fascinó la cámara del árbitro. Vaticino que de aquí a 4 años se va a usar en todas las ligas top del mundo. No me queda duda. Gracias por acompañarme. Esto fue Cortita y al Pie. Se me olvidó de recordarles al inicio, lo hago al final, que seguimos en varias plataformas. Ya desde la semana pasada, Cortita y al Pie es podcast en Spotify. Creo que me falta Amazon Music. Está en Apple Music. Está en YouTube Music como podcast. También está como contenido de video aquí en YouTube. Gracias a que muchos de ustedes le han dado continuidad a este espacio. Me escriben, ponen comentarios, generan esa interacción que a mí tanto me gusta. Así que los invito a continuar haciéndolo. A quienes se han topado este contenido de repente, los invito a suscribirse al canal. Si quieren que les acompañe y que solo sea audio, bueno, ahí está Spotify, ahí está Apple Music, también puede ser en YouTube. Pero de verdad, gracias, porque sigue creciendo Cortita y al Pie y nos seguimos viendo esta semana.